Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. No siempre todo lo que encuentres afuera de tu hogar puede ser identificado como un hechizo de brujería, pero hay una serie de combinaciones de elementos que si los encuentras afuera de tu casa es muy probable que alguien malvado te haya echado brujería. Es por ello que en este video te revelo cuáles son y cómo curarte o protegerte de ese mal. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. En ocasiones es posible encontrar elementos de brujería frente a tu hogar, objetos extraños dejados ahí por manos desconocidas y en ocasiones con fines inescrupulosos, como causar daño a los ocupantes de la vivienda, obviando los casos que pueden atribuirse al vandalismo común o la simple casualidad. Algunas personas dedican tiempo y esfuerzo en preparar elementos diseñados para llevar la negatividad a otras personas. Este tipo de preparados es identificado con el nombre de brujería y pueden construir verdaderas fuentes de energía negativas, más allá del poder que ejercen sobre las personas nerviosas o sugestionables. Encontrar elementos de brujería frente a tu hogar puede generar sorpresa, desconcierto, aprensión, paranoia, incluso ira y violencia, emociones que contribuyen a bajar tu nivel vibratorio, atentando contra tu bienestar general. Si has descartado la tesis del vandalismo común y reconoces que se trata de un acto de brujería, no te preocupes, porque existen formas de tratar esa situación. Si un día encuentras cosas raras en cualquier parte de tu casa, no se te ocurre tocarlas, mucho menos recogerlas directamente, con tus manos limpias, con tus manos al descubierto, ya que muchos de estos hechizos es lo que esperan que tú los tomes o cualquier miembro de tu familia y pueda adquirir infinidades de maldición por las fuerzas oscuras o dependiendo del tipo de magia que hayan utilizado. Algunos de los elementos más comunes que utilizan para echarte una brujería son los siguientes. Tierra del panteón. Es una de las más utilizadas para lanzar hechizos de brujería negra. También hay clavos o agujas. Aceites. Si ves aceite derramado frente a tu puerta, representa un peligro físico. Puede ser también esotérico, una brujería. Para esto, rocía la zona con agua bendita y luego realizar un lavado normal con productos de limpieza regulares, diseñados para remover la grasa y el aceite. Recuerda, vas a aplicar agua bendita para quitarle lo negativo y agua común con detergente para quitar la impureza y sacar la suciedad. Otro de los elementos que se utilizan muy común es la sal. La sal es uno de los elementos que puede ser utilizado para el bien o para el mal. Y si es utilizado para el mal y ves un poco de sal afuera de la puerta de tu casa, arroja sobre ella agua bendita para anular el posible maleficio. Luego vas a lavar, igual que en el caso anterior, con detergente y agua corriente. Vas a lavar con una manguera o le vas a tirar agua con una cubeta para que se deshaga ese montón, ese puñito de sal que te dejaron, hasta que se disuelva y se vaya de tu hogar. Otra práctica común es dejar huevos en la entrada de tu casa, que puedes encontrar generalmente con brujería. Y esto busca que los ocupantes de la vivienda abandonen el lugar, abandonen esa casa. Para anular ese trabajo también vas a arrojar agua bendita sobre los residuos del huevo. Después los vas a recoger con alguna pala o con alguna bolsa, pero nunca tocar nada con las manos desnudas. Lo vas a meter en una bolsa negra, lo amarras muy bien y lo vas a tirar lejos de tu hogar. Recuerda proteger tus manos con guantes desechables o con bolsas plásticas en todo momento. Una vez limpia el área, bota los guantes a la basura. Ahora te voy a decir otra modalidad, que son los melones arruinados, que ya están sucios, que están pasados, y le llaman
melones negros, morados o lo que sea. También te vas a cuidar de fotos quemadas, de fotos que dejan con clavos o agujas insertados. Nunca toques nada de esto. Ya sabes, aplícale agua bendita y luego con unos guantes los vas a agarrar, los metes en una bolsa negra y lo alejas de tu hogar. Estos objetos sirven para separar familias, para separar parejas. Ahora te voy a decir uno que es muy delicado, y es que encuentres frascos que contienen orina o que contienen sangre. También vas a ser muy precavido si encuentras animales muertos. Si en la pared o en la puerta de la entrada de tu casa han dibujado un pentagrama invertido. Este es el símbolo básico que representa los 4 elementos del universo material, como el hombre, las 4 extremidades y la cabeza. Si ves dibujada la cabeza de una cabra, entonces también este es un hechizo dedicado al brujo Osiris, al dios de los brujos, en el modo satánico. Es la manera de burlarse de la divinidad. Así es que si encuentras cualquiera de estos objetos, si son materiales, entonces los vas a recoger, siempre con guantes, y los metes o los envuelves en papel periódico y luego en bolsas negras, para tirarlo lejos. Si te han dibujado algo, entonces le vas a aplicar agua bendita y como siempre, vas a echar detergente con agua normal y vas a barrer con la escoba todo eso que han dibujado, hasta que ya no se mire nada, hasta que ya todo haya desaparecido, y vuelve a aplicar agua bendita aún después. Recuerda que la maldad existe y que para siempre estar protegido tienes que hablar con Dios a diario, para que su amor te envuelva y te mantenga protegido, a ti y a tus hijos, y también a todos los miembros de tu familia. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales, y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.